Me crié en una familia donde mamá y papá discutían todo el tiempo delante de sus hijos. Yo era la que recibía los golpes, la violencia. Me marcó mucho en mi vida sentimental. Me causó en mí una persona tímida, me afectó en mi personalidad porque me volví una persona, aparte de tímida, antipática, sinceramente. No era una persona agradable o simpática. Yo vivía a mi manera, bajo mis propias leyes y hacía todo lo que a mí me parecía. Así viví hasta que conocí a mi esposo a los 30 años. Ya a tener un noviazgo, podríamos decir que fue mi primer novio en serio, el que fue a mi casa, lo presenté como mi novio. Y entre nosotros siempre estuvo los celos, éramos personas diferentes, pensábamos diferente, nos criamos diferente, entonces siempre chocábamos, pero aún así seguíamos juntos. Después nació mi primer hija, me quedé embarazada. Seguíamos igual, con las mismas características, pero con una nena que los dos queríamos formar una familia y estar bien, pero a veces se nos iba de la mano, era más fuerte que nosotros la discusión, empujones también hubo, y delante de la nena cuando era chiquita. Entonces decíamos qué amor es este, porque queríamos a nuestra hija, pero ella estaba presenciando cosas que le iban a marcar y parecía que la historia se repetía otra vez. Y cuando nace mi segunda hija, yo comienzo con insomnio, mucha tristeza, lloraba en la nada también, se me caían las lágrimas de la nada, me desmayaba, de la nada me desmayaba, estaba lo más bien haciendo algo y me desmayaba y volvía en sí y seguía haciendo las cosas. También empezó a ser como normal, no me daba cuenta que no es normal. También otra cosa que me pasaba era que mi panza se inflaba como un globo, se inflaba bien redondita como si estuviera embarazada. Tenía pesadillas, también tuve insomnio. También me llamaban, sentía la voz como que me llamaban, miraba y no había nadie. Llegué a tener ataque de pánico, que eso es horrible, porque yo sentía que me moría. Era tener miedo a la oscuridad, es tener miedo a no poder hacer nada, porque mi marido hasta dejó de trabajar un tiempo para acompañarme, porque no podía estar sola. Me mudé a la casa de mi hermano, inclusive dejé mi casa, mi departamento y me mudé a la casa de mi hermano para poder estar acompañada, porque no podía estar sola. Y bueno, ese fue el peor momento de mi vida, cuando mi vida se paralizó y cuando esos miedos, todos esos problemas llegaron a mí, ¿no? Fueron 35 años donde la frustración vivía en mí y pasó a ser mi manera de vivir. Y como yo tenía esos problemas espirituales, identificamos que en una iglesia lo iba a solucionar, y un familiar me invitó a la Iglesia Universal. Y recuerdo el primer día que llegué, participé de la reunión y sentí tanta paz que no me quería ir de ahí, sinceramente. Y así participé de las reuniones, seguí mi liberación, y en mí se activó la fe en un Dios vivo que yo no conocía, obedecer, buscar de Él, conocerlo. Y bueno, y tomé la decisión de bautizarme en las aguas y fue maravilloso, me acuerdo de esa vez, y para mí era como un nuevo comienzo. Yo sabía que tuve que dejar de hacer las cosas a mi manera y hacerlas a la manera de Dios, y decidí hacer la voluntad de Él desde lo interior y lo exterior también. Entonces hubo cambio en mí que se notaron, pero sabía que me faltaba algo, que era el Espíritu Santo, que era la base de todo, era vida por vida, era el cambio total. Comencé a buscar el Espíritu Santo porque sabía que necesitaba el Espíritu Santo para no volver atrás, para seguir firme. Y llegó la oportunidad de la Hoguera Santa.
Y ahí en la Hoguera Santa yo lo primero que hice es sacrificar, vender toda mi ropa. Vendí toda mi ropa, me quedé sin ropa porque también para mí era sacrificar lo que más me gustaba. Sacrificar era perdonar, sacar el odio de mí, perdonar a la gente que me hicieron daño. Yo también pedí perdón porque recuerdo que pedí perdón también a las personas que odiaba o le hice daño. Y recuerdo que el sacrificio espiritual era orar, ayunar, leer más la Biblia, levantarme en las madrugadas, hasta que, bueno, en la Hoguera Santa preparé mi sobre. Cuando subí al altar, lo dejé ahí y para mí era entregar toda mi vida, vida por vida era. Bajé con mucha paz porque sentí que yo hice todo lo que tenía que hacer o entendía que tenía que hacer, lo hice. Y después de bajar del altar yo sentí esa paz y esa tranquilidad, pero seguí buscando al Espíritu Santo. Lo seguía buscando, inclusive seguía con los ayunos, seguía con el mismo sacrificio espiritual. Y a los pocos días recibí el Espíritu Santo. Cuando recibí el Espíritu Santo me llené de paz, de amor. Yo que no creía antes en el amor, conocí el verdadero amor porque entendí que Dios es amor y solo Él lo puede dar. Y ese es el amor del bueno, muy terrorífica, todo el tiempo era impaz. Y entonces al fin conocí la paz, mi carácter cambió y todos pueden decir, y cambié 100%. Hacer la voluntad de Dios para mí fue maravilloso, me cambió la vida y le cambió la vida a mi familia también. Dios me dio un esposo conforme a su voluntad, me dio una familia buena, restaurada, con paz, con amor, con unión. Me dio prosperidad, unas bendiciones inmensas que ni uno soñaba o se imaginaba. También me dio el título, el diploma, algo que antes me costaba. Y sobre todo lo más importante es que me dio su sello, que es el Espíritu Santo. Soy feliz y todo eso se cumplió en mi vida. A vos que estás oyendo lo que me pasó en mi vida, quizás estás pasando por la misma situación o te sentís identificado. Entonces yo te aconsejo que hagas la voluntad de Dios para recibir el verdadero cambio y vivir el verdadero amor como yo lo viví.